Hola, hoy voy a contarles qué opina el holograma del asesinato de Martin Luther King, qué opina la parte psíquica del ser humano del asesinato del gran líder Martin Luther King. ¿A qué me refiero con esto cuando digo qué opina el holograma, esa segunda imagen que hay sobre los rostros que yo veo y que he logrado que muchas personas también lo vean? Y le puse holograma y escribí un libro, yo medium, el hallazgo de la técnica, porque gracias a ese holograma me volví medium. El caso es que a través de ese holograma se ve quién mató a quién. Entonces, en el caso de Kennedy, la imagen que salió, por ejemplo, fue Octopus, y Octopus era igualito a Edgar Hoover. Por lo tanto, de acuerdo al holograma, quien asesinó a John F. Kennedy fue Edgar Hoover, director del FBI. Por supuesto que él no disparó, pero él fue el autor del asesinato de John F. Kennedy. Eso es lo que dice el holograma, lo que reporta. Claro que hubo un complot gigante, que estuvo la CIA, que estuvo, pero para el holograma, el verdadero autor del asesinato de John F. Kennedy fue Edgar Hoover, director del FBI de esa época. Y en el caso del asesinato de Martin Luther King, es lo que vamos a trabajar en este video, lo que voy a contarles, qué fue lo que vi en este video, y es impactante lo que salió. Entonces, vamos a empezar, comenzamos. Primero vamos a revisar quién fue Martin Luther King. Martin Luther King Jr., nacido en Atlanta el 15 de enero de 1929 en Memphis y asesinado el 4 de abril de 1968, fue un ministro y activista bautista estadounidense que se convirtió en el portavoz y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968. Líder de la Iglesia afroestadounidense, hijo del primer activista y ministro de derechos civiles Martin Luther King Sr. Era impresionante, él hacía movimientos para que los negros tuvieran las mismas posibilidades que los blancos. Había mucha diferencia en esa época y mucha gente estaba en su contra definitivamente, y pues eso fue el causante. Y Martin Luther King es abatido de un tiro en la cabeza por un francotirador mientras saluda a sus seguidores desde el balcón del motel Lorraine, acompañado por sus colaboradores, entre los que se encuentra el reverendo Jex Jackson. King, galardonado con el Premio Nobel de la Paz 4 años antes por su labor en favor de la igualdad racial y los derechos civiles, tenía 39 años de edad. El atentado provocó estupefacción en la nación y es el inicio de graves desórdenes e incendios que se extienden a otros estados, lo que arroja un resultado de cerca de 50 muertos. El caso es que dijeron que había sido una persona sola y su nombre era James Earl Red. Y en el juicio, para evitar la pena de muerte, él se declaró culpable, pero después cambió su testimonio y dijo que había sido un complot. El caso es que así se quedó y no hicieron nada más. No hubo más investigación. 2 meses después del asesinato de King, el convicto fugitivo James Earl Ray fue capturado en el aeropuerto de Londres Heathrow
mientras intentaba partir del Reino Unido con un pasaporte canadiense falso bajo el nombre de Ramón George Sneyd. Ray fue expeditamente extraditado a Tennessee y acusado por el homicidio de King. Bueno, al principio confesó, después dijo que no, que había sido un complot, y yo también estoy segura que fue un complot. Y ahorita les voy a contar lo que el holograma reportó. Una de las cosas más hermosas es el discurso de Martin Luther King en uno de estos movimientos pacíficos. Dice: yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia los hijos de los ex esclavos y los hijos de los expropietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Es que en esa época no se podía unir los esclavos con los dueños de los esclavos. Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia, etc. Bueno, ese es el gran Martin Luther King, uno de mis ídolos por su lucha y su valor. Resulta que empecé a mirar, yo cuando hice el asesinato de John F. Kennedy, que también está en la parte del lado oscuro, en la sección, en la playlist del lado oscuro, salió Octopus del Hombre Araña. Acuérdense que el trabajo mío conecta mucho con series de televisión y todo esto, ¿no? Entonces, pues yo dije, con estos odios, porque Edgar Hoover hizo cartas contra Martin Luther King, o sea, además de que odiaba, Edgar Hoover era el director del FBI de esa época cuando murió Kennedy. Entonces dije, va a salir Edgar Hoover. Entonces yo ya estaba lista y preparada para recibir la imagen de Edgar Hoover o de Octopus, ¿no? Octopus del Hombre Araña, se los paso, son igualitos. Y por eso, para mí, el gran creador del asesinato de Kennedy es Edgar Hoover del FBI, no tanto el de la CIA, no tanto la mafia, no tanto, bueno. En el caso de Martin Luther King, dijeron que había sido que ya les conté, pero él después se echó para atrás y que fue obligado. Y todo esto, estos expedientes los van a liberar quién sabe cuándo. El caso es que yo juraba que iba a salir nuevamente el director del FBI y resulta que no. Hay una serie de televisión de hace muchos años, que se llamaba Ironside. Y ese fue el actor que salió. Ironside fue un programa de la televisión estadounidense transmitido por la NBC el 14 de septiembre de 1967, o sea, yo tenía como 8 años, hasta mis 16 años. El 16 de enero, al 16 de enero de 1975, o sea que 199 episodios. El protagonista es Raymond Burr y era inválido. Entonces sale Ironside. Ironside es inválido en la película. Y les mando una foto de Ironside solo, pero también de Ironside con su equipo. Y son 4 los del equipo. Un negro, que vi un negro cuando estaba viendo Ironside sobre Martin Luther King, vi un negro también y lo conecto con él, con el de Ironside. Pero además aparece en la imagen de Ironside, aparece una mujer y un tipo que no está inválido y que está de pie. Lo primero, como les conté, yo pensaba que era Edgar Hoover, pero
el parecido de Edgar Hoover con Ironside no es tan distante, no es tan distante, pero Edgar Hoover no tuvo problemas de caminar. Bueno, ahorita les paso todas las imágenes, ¿ok? Bien, pero tengo dudas de si Edgar Hoover tuvo que ver. Todavía, o sea, me pica la idea de si Edgar Hoover tuvo que ver. El caso es que le pregunté a la IA en esa época, apenas si empezaba la IA en WhatsApp, o más adelante, no sé si fue en enero o en febrero. El caso es que también mandaba imágenes y tengo las imágenes de un policía inválido, ¿no? Y no sé si es la misma persona, yo pienso que sí, pero me dijo que el jefe de policía, que era inválido y utilizaba una silla de ruedas debido a una lesión en la espalda en el momento del asesinato de Martin Luther King Jr. en Memphis, Tennessee, se llamaba Henry Lux Frank Holloman Jr. Él era el director de la policía de Memphis en ese momento. Bien. ¿Y dónde fue el asesinato de Martin Luther King? En Tennessee. Memphis, Tennessee. Y el jefe de policía, casualmente, que era inválido, era en Memphis, Tennessee. O sea, en el mismo lugar. Bueno, entonces ahorita les paso las imágenes que me mandó y les voy a pasar una imagen que encontré. Pero además en esa foto donde está él como en algún lado, como hospitalizado, está con un negro también. Y bueno, en la foto de Ironside está el negro. Entonces, comparen también la imagen de ese negro con la imagen de el trabajador, el compañero de Ironside, que también era negro. Bueno, acá tengo un resumen escrito por una mujer que se llama Sonia Durán hace 2 años, La conspiración de la muerte de Martin Luther King Jr. Nueva información sorprendente sobre el asesinato del doctor Martin Luther King. En 1968 hace que sea más difícil que nunca creerle al gobierno cuando sigue insistiendo en que James Earl Ray cometió el atroz acto él solo. Las revelaciones más recientes sugieren que no solo el FBI puede haber elegido al hombre equivocado, sino que el buró puede haber conspirado para obstruir la justicia después del asesinato o incluso conspirado por adelantado con la CIA, la mafia y o militares ricos de derecha para acabar con King. Bien, aquí dice, ¿descartó el FBI la posible complicidad policial en su investigación? ¿De qué otra manera se puede explicar la fuga del asesino a pesar del fuerte operativo de seguridad que rodeaba el motel Lorraine? ¿O la omisión de la policía de Memphis de emitir un comunicado general sobre el supuesto Mustang blanco que se dio a la fuga? Si el FBI quería encubrir una conspiración, ya fuera dirigida por la policía o no, contaba con abundante ayuda local, además de Holloman, y es el que estoy mostrándoles a Holloman, que es el que está inválido. Además de Holloman, un hombre leal al FBI, el inspector de homicidios de Memphis, N.E. Zachary, y el sheriff del condado de Shelby, William Morris, eran graduados de la Academia del FBI. Bien, el primer abogado de Ray Arthur fue agente del FBI y la CIA. Entre sus responsabilidades se encontraba silenciar a las viudas de Bahía de Cochinos. Su segundo abogado, Percy Foreman, fue el asesor legal de Jack Ruby, que estaba en el caso del asesinato de Kennedy, ¿no?
Y esto fue Jack Ruby, que él fue el que mató al supuesto culpable, ¿no? Ninguno de los dos era de los que planteaban preguntas que pudieran perturbar al FBI. O sea, los dos abogados taparon todo lo del FBI y tenemos que aquí dice que Holloman, que es el inválido que aparece, ayudó. O sea que ahí está Holloman. Holloman fue acusado de brutalidad policial. Entonces, a mi parecer, pudo haber tenido mucho que ver Holloman, ¿ok? El director de la policía de Memphis, Tennessee. Bien, el caso es que acá encontré otras personas implicadas. James Earl Ray fue acusado de asesinar a Martin Luther King Jr. el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee. Fue arrestado el 8 de junio de 1968 en Londres, Inglaterra, y fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar los cargos del asesinato. Ray fue condenado el 10 de marzo de 1969 a 99 años de prisión. A él lo iban le iban a dar muerte, pero él se declaró culpable y por eso le dieron 99 años de prisión. El caso es que después se arrepintió y dijo que habían otras personas implicadas, que fue un complot. Bien, otras personas implicadas son John McFerrin. Fue un testigo clave en el juicio contra Ray. Fue el primero en identificar a Ray como el asesino de Martin Luther King. John McFerrin fue testigo clave en el juicio contra Ray. Fue el primero en identificar. Bueno, ahorita les paso la imagen. Aquí está. Entonces, quiero que comparen esta imagen con la imagen del que trabajaba con Ironside y la imagen de el que fue testigo clave, ¿no? Se llama John McFerrin, ¿no? Entonces, vemos a John McFerrin y al compañero de trabajo de Ironside. Pero también les puedo mostrar la imagen de Holloman, en la que sale, que me mandó la IA, que sale con el negro, y la imagen del negro que sale con Ironside, para que comparen también. Y el parecido es muy alto, o sea, podría ser la imagen que estamos buscando. Luego es Lloyd Jowers, fue el dueño del restaurante cerca del lugar donde se cometió el asesinato. Él declaró en un programa de televisión que había contratado a alguien para asesinar a King. Dice, o sea, esto lo dijo Lloyd Jowers. También está Raúl, un tal Raúl, que fue el nombre utilizado por el hombre que supuestamente contrató a Ray, posiblemente es Lloyd Jowers, para matar a King. Dice, algunos creen que Edgar Hoover, como les conté, director del FBI de 1924 a 1972, también estaba involucrado en la conspiración. Se cree que él y otros agentes del FBI hicieron todo lo posible para encubrir el asesinato de Martin Luther King. Los documentos del FBI desclasificados también muestran que el FBI estaba al tanto de la conspiración para asesinar a King, pero no hicieron nada para detenerla. Además, algunos creen que el gobierno de Estados Unidos estaba involucrado en la conspiración. Esta teoría se basa en el hecho de que el FBI y el gobierno federal hicieron todo lo posible para encubrir el asesinato de King y evitar que se descubrieran los verdaderos responsables. Los investigadores descubrieron, aquí hay unas conexiones con la Agencia Central de Inteligencias, la CIA, que James A. Ray estaba vinculado con la CIA. Se encontraron conexiones con el exagente de la CIA, George de Morenschildt. Se los voy a pasar, ¿no?
quien se vio obligado a testificar ante el Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 3 de abril de 1977. Además, se descubrió que Ray había recibido una transferencia bancaria de una cuenta suiza asociada con el exagente de la CIA, William G. Harvey. Y este es William G. Harvey. Y vean el parecido de William G. Harvey con Ironside. Y sí se parecen muchísimo. Entonces, y él fue el que dio el cheque a Rev, ¿no? De una cuenta suiza conectada con él. Entonces, están conectados, Morenscheid también estaba conectado con el chivo expiatorio de el asesinato de Kennedy. O sea, es como si todo estuviera mezclado y como si hubiera gente sin escrúpulos dentro de la CIA, dentro del FBI, que ayudaron a que se diera el asesinato de Martin Luther King y de John F. Kennedy. Esto fue un complot en los dos casos, definitivamente. Y aquí tenemos a George Morenchild, que fue un ruso que escapó y que fue muy amigo de el chivo expiatorio del asesinato de Kennedy, ¿no? Y lo quiso mucho, se quisieron mucho, pero también trabajaba con la CIA y posiblemente de ahí sacaron todo. William Harvey de la CIA sí se parece mucho a Ironside, sí se parece mucho, y me parece que él podría ser el autor intelectual. Él fue el que le pagó a Rev, le dio a través de una cuenta suiza, le dio el cheque. Entonces, siento que posiblemente no estuvo tan involucrada el Edgar Hoover, pero sí estuvo involucrado, o sea, sí sabía, pero no. Para mí, esto fue de ahí mismo, de Tennessee, ¿no? Fue gente de ahí mismo, pero sí del FBI. Suena a que no fue Edgar Hoover. Aunque también encontré algo de que el compañero de Edgar Hoover, además de describir lo que le oyó a Bland decirle a su padre, Ron Atkins describió las numerosas visitas que Clyde Thompson, la mano derecha de J. Edgar Hoover, le hacía a Russell, señor conocido por Ron como tío Clyde. Él era de la mafia. El alto funcionario del FBI solía entregarle dinero a Atkins, padre, por trabajos que él y sus asociados realizaban en nombre de Edgar Hoover, entre quienes, según Atkins, hijo, recibían dinero para proporcionar información sobre las actividades de Martin Luther King, estaban los reverendos Samuel, Billy, Kyles y Jesse Jackson. O sea, aquí está diciendo que tenían una conexión muy alta para investigar a Martin Luther King. Y ahorita les paso al amigo, al compañero de Edgar Hoover, es igualito al alto de Ironside, al otro que se parece, que es el alto de Ironside. Entonces, posiblemente estuvieron, digamos, muy metidos también con el asesinato de Martin Luther King. Clyde Tolson Beteman, y Clyde, se parece mucho al alto de Ironside, es igualito. Entonces pienso que él tuvo que ver y también entonces estaríamos diciendo que también que les pasé, que es William Harvey de la CIA. Pero hay algo que les quería contar. Hubo un hombre que fue muy agresivo, que es igualito a Ironside, pero ya no trabajaba para el gobierno. Eugene Bull Connor. Eugene Bull Connor, y es igualito a Ironside. Y sí terminó con problemas de silla de ruedas al final de sus años.
y ya no trabajaba para el gobierno, pero lo encontré, fue una persona nefasta, agresiva, con todos estos movimientos, y él utilizó la fuerza y fue muy, muy agresivo. Y yo no sé, el parecido es inminente con Ironside, sí terminó en silla de ruedas, y aunque ya no trabajaba para el gobierno, y sí estuvo ahí en Tennessee, igual con Martin Luther King, la pregunta es si tuvo algo que ver, porque el parecido es inminente. Entonces tengo a varios posibles culpables que podrían ser este que les acabo de contar, que es Eugene Bull Connor, ¿no? Que no estoy muy segura, pero también tengo a William Harvey de la CIA, que está comprobado que le mandó un cheque al que culparon a El Red. Y también está el compañero de Edgar Hoover, Tolson Betteman, que se parece mucho al de Ironside, ¿no? Al alto. Y está también que habló en contra de James Ellred, que se llama John McFerrin. Entonces, valdría la pena que alguien investigara toda esta parte con ellos. Pienso que el más fuerte de todos, el creativo de todo, fue Frank Holoman, el director de la policía, y que el que más se parece es el negro que aparece al lado de Frank Holoman. Se parece mucho al de la película, al de la serie de Ironside, ¿no? Entonces, yo pienso que esos dos posiblemente son los más fuertes, junto con el de la CIA y junto con todos los demás que les comenté. Para mí el complot estuvo por ahí. Pero hay por ejemplo, teorías conspirativas del asesinato que dicen que también fue el Ku Klux Klan, que fue la mafia. Entonces, este fue el resultado de lo que el holograma reporta como conspiradores o creativos del asesinato de Martin Luther King. Bien, esto es lo que tengo. Si les gusta lo que hago, suscríbanse a mi canal, compartan y denle like al video. Nos vemos en un nuevo video. Bye.